establecida por las tropas norteamericanas de ocupación al instaurarse la pseudo-república en 1902, fue la de turnar a un titulado presidente que respondiera a los intereses del poderoso vecino del norte. Liberales y conservadores y toda una fauna similar alternaron en el poder entre guerras chiquitas e intervenciones de las tropas yanquis, pretextando salvaguardar el orden y apoyándose en la enmienda Platt. Toda una serie de personajes ocuparon el sillón presidencial para gobernar el país como si se tratara de una finca particular. Y muchos de ellos dejaron una sangrienta huella en la historia de aquella caricatura de república. Si quisiéramos mencionar un ejemplo, lo tendríamos en el llamado asno con garras, uno de esos presidentes que asentó su mandato continuista en un régimen de terror. Cuando la repulsa popular se hizo insostenible, el gobierno machadista recibió un último intento de respaldo con el envío a Cuba de un funcionario norteamericano para que, bajo la amenaza de las cañoneras, frenara el ansia popular de libertad e independencia. Aún así, el pueblo arrojó a Machado del poder en la llamada Revolución del 33. Pero la caída de la tiranía machadista no trajo paz ni independencia. Asesinado Antonio Guiteras, personajes borrosos ocuparon el poder hasta que una figura similar al derrocado tirano dominara al país como hombre fuerte, reconocido por Washington. Habían transcurrido 4 décadas de república y la situación socioeconómica seguía siendo miserable. País sin industrias, con una agricultura atrasada, asentada únicamente en el precio del azúcar, Cuba contaba con muy escasas, por no decir ninguna, perspectivas de desarrollo. Mientras la miseria se adueñaba del panorama nacional, otros males, como el vicio y la prostitución, se extendían a todo el país para hacer de la sociedad una de las mayores víctimas del hambre y la explotación en todo el mundo. Si había diversión y alegría, era para los Marines de la flota norteamericana en sus periódicas visitas a nuestros puertos. Miseria, prostitución, vicios, juego y por sobre todo el terrible desempleo eran los principales elementos de la sombría situación que durante esos años vivieron los cubanos. Otro elemento a recordar era el gangsterismo. Vamos a ofrecer imágenes que no corresponden a la ficción, sino a una cruda realidad. No por conocidas, estas imágenes dejan de constituir una expresión de horror. Se trataba de las sangrientas pugnas entre bandas semioficiales que imperaron en los años 40 durante el llamado gobierno auténtico. La práctica del gobierno de turno era la del saqueo del presupuesto estatal mediante las botellas, es decir, nombramientos distribuidos entre elementos gangsteriles que no desempeñaban las plazas concedidas y sí disfrutaban de los sueldos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, era una de esas vacas gordas que se disputaban los grupos. Los choques armados entre esos gángsters arrojaron un saldo de muertos y heridos que conmovió a la nación a mediados de septiembre de 1947.
una sola palabra bastaría con decir: politiquería. Lo de otra forma podía considerarse el rejuego de los partidos y candidatos, cada vez que, según la Constitución, habría que efectuar los comicios. Agua, caminos y escuelas. Cada cubano con un peso en el bolsillo, y otros lemas semejantes pretendían conquistar el voto, al menos en apariencia, porque en la realidad los votos eran obtenidos mediante la presión económica, o amenazando al empleado público con el despido, o mediante la exigencia de cédulas para otorgar una cama en un hospital, o el más llano y descarnado de la compra directa del voto. Para el pueblo, el verdadero pueblo, la politiquería no cambiaba en nada su situación. Juego, vicio, prostitución, desempleo, miseria eran el resultado de toda aquella comedia politiquera. Casi 6 décadas duró aquel estado de cosas. La paciencia del pueblo, sin embargo, se había agotado. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y empezamos a tener leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria y la ley del alquiler. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y una ley tras otra ley, leyes para los de abajo, para el hombre sin trabajo, muerto de hambre en el batey. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Según UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el porcentaje de desnutrición infantil en Cuba es de... La calidad de vida de la infancia cubana es un logro único. No es el único logro social de Cuba que cuenta con reconocimiento internacional. Otro de ellos es la educación. En Cuba, tengas o no tengas dinero, tienes derecho a una vivienda gratuita, tienes derecho a la educación gratuita, sin tasas ni matrículas. En Cuba la educación es completamente gratuita, incluso en la universidad. De hecho, Cuba es el primer país de América Latina que ha erradicado el analfabetismo, según la propia UNESCO ha reconocido. En esta clasificación, Cuba es la primera nación de América Latina y el Caribe, y supera a países ricos como Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Bélgica, Alemania. Cuba es el país con mayor tasa bruta de matriculación del mundo, por encima incluso de Corea del Sur y Finlandia. Y esto nos lleva a otro de sus logros reconocidos internacionalmente, que es la sanidad. Un sistema sanitario universal y gratuito que hace que Cuba sea el país de toda América, incluidos los Estados Unidos y Canadá, con mayor porcentaje de esperanza de vida, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Cuba es el país que más médicos exporta del mundo, y la calidad de sus sistemas, tanto educativos como sanitarios, están avalados, además de por la ONU, por otros organismos como la OCDE. Son los datos que normalmente no cuenta la prensa occidental. Uno tampoco puede evitar preguntarse en qué podría haberse convertido Cuba si no hubiera existido el bloqueo de los Estados Unidos.
En esta escuela se forman niños de 2 a 7 años con diagnóstico de autismo. Yo pienso que lo que distingue a la escuela es precisamente la sistematicidad, el trabajo, el amor, la entrega y siempre con el optimismo de que los niños siempre van a aprender y siempre van a avanzar. Y también con la convicción de siempre acompañar a la familia en la difícil labor de educar a un niño con autismo. En Cuba, miles de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales se preparan para asumir estilos de vida saludables. El hecho de que el Estado asuma la responsabilidad de la atención educativa a estas personas es el primer elemento que lo hace distinto, que lo hace inédito. Durante 51 años, la Escuela Cubana de Educación Especial da respuesta a la diversidad con la máxima de que ser diferente es algo común. Lo que soy hoy, por haber instalado una computadora en mi casa que me dio la posibilidad de integrarme a la sociedad como cualquier otro niño cubano. Esto solo es posible en Cuba, ya que hay una revolución donde hay igualdad plena, que es uno de los parámetros del concepto de revolución. También quisiera agradecerle por un medicamento que me pongan, el cual cuesta el bulbo $470. Decirle a Fidel y a Raúl que tengo mis manos y mis piernas limitadas, pero con mi mente y mi corazón están al servicio de la revolución. Y decirle que me voy a formar como un futuro joven incondicional a mi patria. Bueno, y ahora quisiera pedirle algo a usted, Raúl. Quisiera que le hiciera llegar un escrito que yo hice a mi comandante, titular Los dones de mi comandante, en nombre de todos los niños que como yo han sentido las manos generosas de esta revolución. Sí por Cuba, sí por la patria, sí por la revolución, todos somos una misma cosa, todos somos Cuba.